Vamos ahora con los eventos relevantes del jueves, el jueves de Semana Santa. Ya comienzan a gestarse las situaciones más relevantes acercándose al sacrificio del Señor Jesús, a la muerte. Pero, ¿qué había que ocurrir antes? Vamos a analizarlo con detenimiento. Mi nombre es Juan de Dios Aguiñaga y continuamos con estos estudios relacionados con la Semana Santa. Allá en Mateo capítulo 26, del versículo 17 al 75, igualmente en Lucas 22, del versículo 7 al 65, y en el capítulo 17 de Juan es donde vamos a encontrar narrados estos acontecimientos. La porción que tomaremos para dar esta lectura es la que se encuentra allá en Lucas capítulo 22, del versículo 7 hasta el 65. Dice así la palabra del Señor en estos eventos relativos al jueves de la Semana Santa. Dice aquí, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Si hacemos memoria de la explicación que dimos de la celebración de la Pascua, instituida allá en Éxodo, pues aquí estamos ubicados justamente, recuerdan que decíamos que había un día uno, que es el día del sacrificio del cordero, y a partir de ahí venían 7 días de panes sin levadura. Aquí se está incluyendo y se está mencionando este primer día de la Pascua como el jueves. Dice el versículo 8, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y aquí hacemos una pausa para recordar que justamente es la simbología del cordero. Recordemos que la carne del cordero era consumida por los judíos allá en la Pascua. Ahora el Señor Jesús está diciendo, yo paso a sustituir a ese cordero y entonces simbólicamente el pan que estamos comiendo es ese, esa metáfora del cuerpo, de la carne del cordero, pero ahora es la del cuerpo del Señor Jesús. Versículo 20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Estaba Judas presente en aquella cena. Versículo 22 dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Esta era la lección de humildad que el Señor les estaba dando en aquel momento. Versículo 27 continúa, porque ¿cuál es mayor?
¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros, dice el Señor, como el que sirve. Versículo 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor, dirigiéndose a Simón Pedro, versículo 31, dijo el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a mis hermanos. Hacemos una pausa nuevamente aquí, porque está prediciendo el Señor que efectivamente Pedro, Simón Pedro, va a tener un momento de debilidad. Pero desde aquí, y esto es algo muy importante, el Señor está consciente de ese momento de debilidad donde habría de negarlo, pero también está consciente de que Pedro sería restaurado posteriormente, porque le dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, el Señor Jesús está seguro de que Pedro será posteriormente restaurado. Versículo 33, Pedro dice, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y aquí se quedó en silencio Pedro. Y a ellos les dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Es decir, les está diciendo, prepárense, porque ahora es donde vienen las dificultades. Versículo 37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él dijo, basta. Saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se separó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y hacemos una pausa aquí también para explicar por qué estas palabras del Señor. Bueno, porque si bien Él sabía cuál era la misión que tenía que cumplir, no podemos hacer de lado que Él estaba sufriendo, Él estaba sintiendo angustia, porque tenía una naturaleza completamente humana y completamente divina. Por ello es que dice, Señor, hablándole al Padre, como diciéndole, si hubiera alguna otra manera en la que esto se dé, en que esta salvación del mundo se dé, que así sea. Pero finalmente se subordina, se sujeta al Padre y le dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es la enseñanza que nos deja para que nosotros siempre al orar le dejemos la última palabra a Dios, nuestro Padre. Versículo 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Pocos momentos antes,
Judas estaba con él cenando, pero cuando fueron al huerto de los olivos, él se separó y fue a buscar a los sacerdotes para decirles que él les iba a entregar a Jesús como había prometido, a cambio de aquellas 30 monedas que le iban a dar. Versículo 48. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿iremos a espada? Le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos, agazapado, probablemente. Versículo 56. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: También éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: Mujer, no le conozco. Poco después, viéndole otro, dijo: Tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: Hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: Verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Es decir, lo reconoció por su acento, por su origen, por sus rasgos, por sus características. Versículo 60 dice: Y Pedro dijo: Hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Es una escena que nos podemos imaginar dramática, porque si bien es cierto, Pedro estaba siguiendo al Señor, estaban a cierta distancia y no se atrevía a declarar que él también era un discípulo del Señor. Y no solamente no se atrevía, sino que lo negó tal cual como fue predicho por el Señor Jesús. Y justamente en el tercer momento en que lo negó y el gallo cantó, el Señor Jesús volteó y lo vio. Y Pedro se dio cuenta. Y Pedro entró en conciencia de lo que había ocurrido. Así que en el versículo 62 vemos la reacción de Pedro. Dice el versículo 62: Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: Profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Pues recapitulando, algunos eventos importantes de este jueves es la preparación de la Pascua, la institución de la Cena del Señor como una alegoría que ahora sustituye como tal la celebración de la Pascua. También se dio un poco antes el lavatorio de los pies a los discípulos como una manera de demostrar la humildad. El discurso en aquel aposento alto, mientras estaba celebrando la cena, la oración en el huerto, el arresto del Señor y la negación de Pedro, como había sido predicho por el Señor. Pues hasta aquí los eventos relevantes del jueves. Continuamos más adelante en la siguiente ocasión. Muchas gracias.